hay autoobservación, si presta servicio, pero no hay autocorrección de los errores, entonces puede que ese servicio ni siquiera sea servicio. ¿Vamos? Entonces, hace falta muchas cosas. Prestar servicio abnegadamente, hay que desenvolver la devoción y activar también nuestra parte emocional, que muchas veces es la devoción la que nos lleva, nos impulsa a prestar servicio. También es necesario tener un conocimiento del plan divino de perfección, para que aquello que hagamos en nuestro servicio realmente conduzca o favorezca el cumplimiento del plan divino de perfección, el progreso de la humanidad, porque podemos estar haciendo cosas que no sean un tanto superfluas, innecesarias o que propiamente no ayuden al desarrollo de la humanidad, incluso en nuestra práctica. Por eso es necesario estudiar la constitución del ser humano, estudiar los esquemas de evolución, conocer cuál es el plan, al menos en términos generales, cuál es el plan divino para el ser humano y para el planeta. También desenvolver la capacidad de responder a la luz sin oír, por decir de alguna manera, las insinuaciones del ser interno, la voz del silencio. Ustedes se conocen la historia de... Bueno, les cuento, algunos la conocen, otros no. Blavatsky, todos han oído hablar de Blavatsky, una famosa discípula del maestro El Moria, autora de la obra de esoterismo más grande que se ha escrito, La Doctrina Secreta. Venía en un tren en la India. Y mientras viajaba en el tren en la India, su maestro El Moria le habló, o sea, ella sintió la voz del Moria en su cerebro diciéndole: bájese en la próxima estación. Ella no lo dudó, se bajó en la estación siguiente. El tren se descarriló, kilómetros después se mató medio mundo. Llama Violeta. ¿Cómo sabe? ¿Y cómo sabe que era el Moria? ¿Cómo sabe que no fue un temor o un pensamiento cualquiera que le vino a la mente? Bueno, para eso, gente, ella se preparó, estudió, practicó la conexión con su ser interno, con su maestro, para poder ser sensible a la voz de su ser interno o de esos llamados que vienen a través del ser interno. ¿Me siguen? Eso no es cualquier cosa. Pues si no, imagínense un maestro, un Cristo interno que está ahí años tratando de hacerle llegar a la mente consciente en la personalidad la dirección de lo que hay que hacer, de la decisión que hay que tomar, y la personalidad o la mente ande llena de remolinos o de vórtices mentales y no oiga nada. Y se pasa la vida. Y a lo mejor en la vida no oíste una voz, una vez sola, la voz del silencio. Y pasaste toda la vida perdiendo el tiempo. Ok, entonces, necesidad de servir. Al respecto de esto nos dice Leadbeater. Leamos, por favor. El ser humano puede alcanzar grandes alturas dedicándose solamente a su propio desarrollo, pero no ha de alcanzar el adeptado por esa línea. Quien espera alcanzar el adeptado antes de servir al mundo, nunca será adepto. ¿Por qué? Porque a través del servicio es como evoluciona el alma. ¿Por qué? Porque vivimos para servir. Porque vivimos para servir. ¿Pero por qué? Claro, porque eso no es el servicio. Porque la ascensión es de uno, de todos, pero de uno, es para todos. Explícate un poquito más, Raúl. En estos tiempos ya ir ascendiendo de a pocos o individualmente ya no sirve, sino que la ascensión es absolutamente colectiva. Y la historia es que todo el mundo sepamos. Y antes que no era colectiva, pues supongamos que sea colectiva ahora, y si antes no era colectiva, entonces
Porque si no es egoísmo. Porque, ok, ¿en qué nos ayuda el servicio? ¿Qué pasa cuando estás prestando? Oigan esto. Servicio es desinteresado, si no, no hay servicio. Mientras hay un interés personal, no hay servicio. Si usted está esperando conseguir alguna retribución material por el servicio que está prestando, no es servicio. Si usted espera una retribución emocional, por ejemplo, agradecimiento, alabanza, tampoco es servicio. Si espera una retribución, no sé, a nivel intelectual, si presto servicio me van a dar algo más, una enseñanza secreta, tampoco es servicio, mientras haya intereses egoístas. El servicio es desinteresado, inegoísta, y hace que naturalmente se rompa el hábito, o acabemos con el hábito egocéntrico de pensar siempre en nosotros mismos. ¿Se acuerdan de los kleyas? Los kleyas o los obstáculos que impiden la iluminación. A ver si los recordamos. Desde arriba para abajo. Tenemos primero, antes del yoísmo. Ignorancia es el primero. Después, yoísmo, que es como decir egoísmo. ¿Qué más? Deseos y apegos, rechazos y odios, y el quinto, el temor. Entonces, el yoísmo, el egoísmo, ¿qué es básicamente? El hábito de estar pensando siempre en nosotros mismos. Si nosotros a través del servicio nos vamos olvidando de nosotros mismos y acabamos con el segundo kleya. Y si acabas con el segundo, acabas con todos los que están abajo. Porque el servicio no egoísta te va a llevar a liberar y transmutar los deseos y apegos, los rechazos y odios y los temores. Pues vas a tener que prestarle servicio a la gente que te cae bien y a la que te cae mal también. O vas a tener compañeros en el servicio que decimos, me tengo que fumar esto. Si querés servir, lo vas a tener que hacer. Y vas transmutando los kleyas o los obstáculos. Bien. Entonces, al liberarte del egoísmo, también vas desenvolviendo conciencia de unidad, de que todos somos uno. ¿Qué es lo que nos va a llevar finalmente a la iluminación? Pero si hacemos toda nuestra práctica espiritual, meditamos, decretamos, oramos, todo con un objetivo de liberarnos nosotros, se puede conseguir, se llega a conseguir cierto desarrollo. Pero ese desarrollo no nos va a llevar más allá del plano mental inferior. Hay seres que hacen esto, que en algunos libros se refiere a ellos como prajikabutas. Son seres que, por medio de la práctica espiritual, del estudio, la meditación, se liberan de los apegos, las ataduras, incluso los rechazos, que te pueden conducir o que te conducen a la reencarnación. Lo que no significa que sean seres liberados. Entonces, liberándose de las ataduras que los tiran, los hacen retornar a la encarnación, se quedan en algún subplano del mental inferior. Pero ¿cuál es el problema? Se quedan edades ahí. Eras y eras. El día que la oleada de vida de la humanidad llegue a ese nivel y todos los seres humanos se encuentran en ese nivel, ellos se van a encontrar con que no pueden seguir adelante, porque no han desenvuelto compasión, misericordia, conciencia de unidad, y van a tener que ver qué hacen o cómo se las arreglan para desarrollar lo que les falta. ¿Sí? Por eso es tan importante el servicio, y fíjense que el maestro Serapis Bey, que es quien entrena a los estudiantes que están encaminándose hacia la ascensión, dice que en el templo de Luxor no permite que permanezca ningún solicitante, o sea, solicitante de la ascensión, que no esté dispuesto a invertir sus talentos en la causa del bien mundial. Porque eso es prueba de que cualquier desarrollo posterior que consiga, lo va a conservar siempre para sí mismo, egoístamente.
Así que esos ni los reciben. El que no quiere prestar servicio, fuera. Y por eso en los grupos hay que estar muy atento a eso. Ese que solamente quiere calentar la silla y no quiere colaborar, no quiere prestar servicio, no quiere ni poner donación amorosa, no quiere ayudar en nada, gente, ese no se le puede seguir dando más porque va en camino de convertirse en un pratyekabuddha. Y no es que lo vamos a echar, no lo echen. Al contrario, entonces orienten la temática de las actividades al desarrollo de la compasión, al desarrollo de una conciencia de servicio, para sacarlo de ese estado tamásico de no colaborar, de no prestar servicio, de no ayudar, que se dé cuenta, al menos intelectualmente, de por qué tiene que hacer algo por los demás. Que hasta por egoísmo, si quiere evolucionar, tiene que servir y hacer algo por los demás. Una pregunta, y esas personas que se quedan así, como vos dijiste, medio estancadas, se llama violencia del quinto poder, ¿no? En el plano mental inferior, cuando la oleada de vida de la humanidad llega a ese punto, en esta historia de que todos somos uno y la ascensión es grupal, ¿ellos no provocan también un freno al resto de las personas? Mira, esto es ponernos a teorizar. Lo que nos importa es si detectamos ¿en qué nos importa esto? No ser nosotros uno de esos. Y en la gente que tengamos a nuestro alrededor, detectarlo también y sacarlo de ese estado. Porque cuando lleguemos ahí, habrá que sacarlo de ese estado también. ¿Entienden? No sé qué vamos a hacer, pero alguien los va a tener que sacar de ahí y decirle, che, despertate porque por aquí estás durmiendo en realidad. Pero ese tipo de personas a veces se puede ver con un tal vez excesivo desarrollo intelectual y que lo que están buscando en los grupos espirituales o grupos esotéricos es información más conocimiento. Y eso también a veces hasta lleva mucho al desarrollo de cierto orgullo intelectual. Hay que tratar de orientarlos a que salgan de eso y que se den cuenta de por qué es importante salir de eso. Porque también hay que lograr un desarrollo equilibrado de la mente y las emociones. La realidad es que en la mayor parte de los seres humanos hay cierto desequilibrio. Ese desequilibrio inclina la balanza en favor no tanto del intelecto, más de la emoción. O sea, es más común encontrar que la gente no tiene mucho desarrollo emocional, se deja llevar, se identifica con sus sentimientos y no hay mucho desarrollo intelectual. Pero a veces también tenemos el otro extremo, un gran desarrollo intelectual y poco sentimiento, poca sensibilidad. Se está haciendo sufrir a los demás y la persona no se da cuenta. Su propio orgullo intelectual y saber que es más capaz, más inteligente, más astuto que los demás, lo lleva a utilizar esa capacidad mental para manipular a los demás. Humilla a aquellos que, públicamente, aquellos que son menos inteligentes o que no se dan cuenta de lo que está pasando y de lo que están haciendo con ellos, y se hace daño, y la persona ni se da cuenta o no le importa, por falta de empatía emocional. Entonces es muy importante conseguir un desarrollo equilibrado. Recordarán, tal vez, cuando estudiamos el libro Dulce Misterio de la Vida, que hace bastante énfasis el señor Maitreya en esta necesidad de trabajar la parte intelectual y la parte emocional. Tanto si queremos ser comunicadores de la enseñanza, o sea, nosotros mismos tener desarrollados esos dos aspectos y trabajarlos, y a la vez, en las actividades, trabajar esto en los estudiantes o en los participantes. Vamos a leer lo que nos decía el señor Maitreya al respecto. Para poder comunicar la enseñanza, deben desarrollar la destreza del pensamiento y el control de los sentimientos,
combinando la más elocuente exposición de la ley con una práctica espiritual que anime los centros del corazón y los centros espirituales dentro del alma. De lo contrario, sus enseñanzas no prestarán el servicio que sus corazones desean. Esto no es muy común, pero a veces en algunos lugares uno encuentra grupos de metafísica donde a lo que se reúnen es hacer servicios y decretos y nada más. Eso nunca termina bien, ni dura mucho tiempo. Porque entonces se reúnen a hacer decretos, servicios y demás, y cuando terminan de hacer decretos y servicios, ¿sí? Empiezan a tomar café, se juntan a comer algo y empiezan a hablar, y cuando empiezan a hablar se pudre todo. Porque entonces, como les falta enseñanza, no se dan ni cuenta que no están poniendo en práctica la instrucción. Hablan mal de los demás, critican, chismosean. No tienen criterios en cuanto al funcionamiento de los grupos. Ahí no hay programas de estudio, no hay consideraciones, no hay orden, y cuando no hay orden, cuando hay caos, nada dura, ¿sí? Todo se disuelve. Pero también podemos tener en el otro extremo el grupo que solamente se reúnen en estudiar. Hace falta, pero entonces en un grupo donde solamente la gente se reúne a estudiar, ¿qué pasa? Que la gente que no es muy estudiosa no participa, y son grupos más bien pequeños y de gente que a veces solo estudia y no presta tampoco servicio, tampoco lleva a ningún lado. Hay que conseguir un equilibrio. Por este motivo, el maestro Saint Germain, fíjense una cosa, que sugiere que las actividades, además de la instrucción, se hagan, por ejemplo, servicios, canciones, visualizaciones o meditaciones, para darle la oportunidad a todo el mundo de participar con lo que más le gusta y desenvolver lo que menos le gusta, que es lo que le hace falta desarrollar. ¿Sí? Está el que cuando cierra los ojos para meditar se duerme, ¿sí? Queda así. Porque les cuesta concentrarse mentalmente. O son muy enérgicos físicamente, entonces les encanta decretar. Y ahí, para decretar va bien. O tal vez para cantar. Está el que solo le gusta estudiar y no quiere, no le gusta mucho el otro, pero lo necesita, porque seguramente le hace falta desenvolver la parte emocional. Y así, de esa manera, vamos consiguiendo un desarrollo equilibrado de la personalidad, de los vehículos inferiores. Que desenvolver los vehículos inferiores es precisamente lo que necesitamos para que el Cristo pueda aparecer. Porque mientras los vehículos inferiores no estén muy desarrollados, ¿qué va a hacer el Cristo ahí? Nada. Además no hay control. Y si no hay control, no hay Cristo. Seguimos. De la misma manera, leemos todos. De la misma manera, cuando el cuerpo mental no tiene el control, aquellos que son intensamente devotos y capaces de invocar enormes impulsos de naturaleza emocional, no consiguen desempeñar el servicio completo del instructor combinando las dos actividades. Me encanta ir a la conferencia, a la clase, al servicio de fulanito, porque te hace llorar. ¿Sí? No le digo que una vez no lloren, que se lo por algo que dije, pero si están llorando siempre, en ese grupo lo están polarizando hacia las emociones. Ahí no hay desarrollo intelectual de nada. Vamos, muy típico. Hay oradores que la recomienda es el camino del medio, que es el camino del equilibrio. Y en el equilibrio no hay desequilibrio emocional. Bien. El Elohim Casiopea transmite, entonces nos recomienda el señor Maitreya invocar a Casiopea y a Jofiel, ¿sí? Que pobres son de lo menos invocados. Por eso. ¿Ok? La gente quiere protección, como los políticos. Los políticos que prometen
Seguridad. En educación, sí. Salud y trabajo. Y algunos están interesados también en la educación. Pero después, si no hacen nada, nadie se enoja mucho. Las madres porque no tienen que les cuide los chicos. Llama a Vivar patrón divino que desean presentar para que no se te olvide el objetivo de la actividad. Primero, entonces, escucha, tengo que tener un objetivo. Mi actividad tiene que tener un objetivo. Tengo que tener un plan, algo que quiero conseguir que la gente entienda, conciencia, ¿ok? Y no olvidarme. Vamos todos juntos a invocar a Casiopea. En voz alta. Amado Casiopea, te amo, te adoro y te doy gracias por todo lo que significas para nuestra tierra y toda la humanidad. Ayúdame a persistir en la ciencia de la precipitación y a manifestar cada día una idea recibida del Padre para exteriorizarla conscientemente. Gracias, Padre. Jofiel, ¿qué hace Jofiel? Su radiación del sentimiento de iluminación alimenta la aspiración espiritual y estimula la elevación del cuerpo emocional hacia la divinidad. Entonces, fíjense cómo el Elohim y el arcángel del rayo dorado asisten, uno en el desenvolvimiento de las virtudes del rayo, en la parte mental, y el arcángel en el aspecto o en la parte emocional. Incluso en alguna parte del libro nos sugiere que antes de la actividad invoquemos al arcángel Jofiel para que envuelva a los estudiantes y estén receptivos emocionalmente a la enseñanza. Y no les pase, ¿sí? Como el otro día una facilitadora fue a dar charlas a un pueblo por primera vez y la gente que vino a la actividad, una vino con el niño y cuando le dijo, señora, no puede estar con el niño, la mujer no se quería ir, ¿sí? Y se ponía a discutir. Después había otra que también estuvo toda la charla con mala cara, fastidiada, y al final le dijo, ay, no me gustó nada de lo que dijiste. Es decir, ¿para qué vino? Para joder nomás. Bueno, para que eso no le pase, invoque al arcángel Jofiel, para que la gente esté emocionalmente receptiva. Porque en el teatro debe pasar eso, Raúl. A veces los cómicos cuentan mucho esto, que hay lugares donde uno no sabe ni por qué va la gente a ver el espectáculo cómico, porque parece que están amargados y quieren seguir, y lo que hacen es desafiar al artista, ¿sí? A ver, yo pagué, divertime si podés. Entonces hay gente que viene a las actividades de metafísica pero no viene a aprender nada. Parece que vienen no sé a qué. Convenceme, dale. A ver si me podés convencer, o vienen a rebatirte, a discutir, porque les gusta, están en el plano de la lucha. Pobre los familiares. Y los amigos, si le queda alguno. Probablemente no le quedan amigos con quienes discutir, entonces vienen a la actividad de metafísica a ver si aquí consiguen continuar con esos hábitos. Para que no te pase, invoca al arcángel Jofiel. Vamos. Amado Jofiel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tus servicios a toda la humanidad. Cárgame con tu sentimiento del poder de Dios dentro de mi propio corazón para dominar todas las circunstancias que enfrente con el poder del amor y la luz exteriorizados, y enséñame a manifestar las ideas que me vienen de Dios. Gracias, Padre. Bien, vamos a continuar con la regla 20. Es larga porque la regla 20 es un comentario, ¿no?, de El Veneciano. Dice: cada ser humano es absolutamente para sí mismo el sendero, la verdad y la vida. ¿Recuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada uno es para sí mismo absolutamente el sendero, la verdad y la vida. Pero esto lo es tan solo cuando domina con firmeza toda su individualidad y cuando en virtud de la fuerza de su despierta voluntad espiritual
reconoce que esa individualidad no es el mismo, sino aquello que con dolor ha creado para su propio uso y por cuyo medio se propone, a medida que su crecimiento desarrolla lentamente su inteligencia, alcanzar la vida más allá de la individualidad. Cuando sabe que para esto existe su maravillosa y compleja vida separada, entonces, en verdad y solo entonces, se halla en el sendero. Lo leemos de nuevo porque es muy largo. Vamos lentos, ¿sí? Todos en voz alta. Cada ser humano es absolutamente para sí mismo el sendero, la verdad y la vida. Pero esto lo es tan solo cuando domina con firmeza toda su individualidad y cuando en virtud de la fuerza de su despierta voluntad espiritual reconoce que esa individualidad no es él mismo, sino aquello que con dolor ha creado para su propio uso y por cuyo medio se propone, a medida que su crecimiento desarrolla lentamente su inteligencia, alcanzar la vida más allá de la individualidad. Cuando sabe que para esto existe su maravillosa y compleja vida separada, entonces, en verdad, y solo entonces, se halla él en el sendero. Esto lo que está describiendo es la primera iniciación. Usted realmente está en el sendero y usted es para sí mismo el sendero, la verdad y la vida cuando usted está en el sendero. O tiene la primera iniciación. O sea, cuando usted reconoce que la personalidad no es usted mismo, sino que son vehículos que han sido creados para obtener el aprendizaje necesario y superar eso. E identificarse eventualmente con el Cristo y con la presencia yo soy. Es cuando usted se identifica con el ser interno y no ya con la personalidad, que usted está realmente en el sendero y usted es para sí mismo el sendero, la verdad y la vida. Esto recuerda un poco las palabras de Krishnamurti en el discurso de disolución de la Orden de la Estrella, que es un discurso que se conoce en la historia, ¿no? Sí, conocen la historia. Bien. Vamos a leer, esto es un extracto de ese discurso, donde dice: la verdad es una tierra sin caminos y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. O sea, el sendero no es algo externo. El sendero o estar en el sendero no es pertenecer a una organización, no estar afiliado a una religión particular o a una creencia particular, porque eso en realidad no es más que una cuestión externa. Si nosotros tenemos la verdad, como si fuera un paquete que se compra en el supermercado y nosotros lo tenemos, ¿sí? Son cuestiones externas. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por ningún camino, no puede ser organizada ni puede formarse organización para conducir o forzar a la gente por algún sendero particular. Lo máximo que se puede hacer es facilitarle a la gente una enseñanza, inducirla a que vea algo. Si la gente quiere, va. Si quiere y puede, lo verá. Y si no quiere, no lo va a ver. Volvemos al ejemplo del gimnasio. ¿Se acuerdan cuántos se inscriben en un gimnasio? Pagan una primera cuota. ¿Y cuánto de lo que pagan la primera cuota van a pagar la segunda? Un porcentaje mínimo. Y de ese porcentaje que sigan, ¿cuántos realmente realizarán la rutina necesaria para desarrollar un cuerpo armónico y demás? Son un puñado. Entonces imagínense en esto, en la vivencia espiritual. Es menos todavía, porque es más etéreo todo esto y más sutil. Y las organizaciones, la organización o una organización cualquiera tiene una razón de ser
si sirve como un medio para comunicar una enseñanza o para facilitar una instrucción que le pueda ser de utilidad a la gente. Pero la organización es un medio, no es un fin en sí mismo. Cuando la organización se convierte en el objetivo y en el fin, entonces se ha distorsionado todo. A ver, ¿por qué la gente va a un gimnasio? ¿Para qué? Para generar bienestar a nivel físico. Digamos, lo hace por su salud. ¿Qué es lo importante? La salud. La salud. ¿De quién? De la persona. Entonces, ¿lo importante es el gimnasio? No, lo importante es la salud de la persona. Pero imagínense que el gimnasio se vuelve lo importante. Y la salud de la persona, nos olvidamos. Porque lo importante es que vengas a este gimnasio, porque es el mejor gimnasio, ¿sí? Aquí sí tenemos la verdad de tu salud. Y entonces hagamos campaña proselitista por el gimnasio. Y de la salud nadie se acuerda. Caemos en el absurdo, ¿verdad? Pues en ese absurdo caemos todo el tiempo. Cuando el grupo se vuelve, o la estructura se vuelve más importante que la verdad. Y se justifican los medios, aunque no sean lícitos, al justificar cualquier medio, no lo estoy haciendo por la verdad, lo estoy haciendo por la estructura. ¿Vamos? Y estoy encerrado en una estructura. Y las estructuras, como el techo de Notre Dame, se queman y se caen por muy lindos que sean. Porque nada, ninguna estructura, ninguna forma es eterna. Lo que tiene principio tiene final. La verdad está en cada uno de nosotros. No está lejos ni cerca. Está eternamente ahí. O sea que la estructura, la organización, si sirve de alguna manera para comunicar un mensaje que te ayude, que te induzca por la práctica personal a encontrar la verdad dentro de vos mismo, bien. Como el gimnasio sí te sirve para que encuentres un mejor estado de salud. Y si no, es una mentira. Entonces, dentro de una estructura, para que sobreviva y funcione, puede ser necesario que haya un orden. Pero ese orden tiene que ser lógico, razonable. ¿Qué orden lógico y razonable hay si la estructura que existe para facilitar la enseñanza se convierte en una estructura que obstaculiza la enseñanza? Vos no podés ir al congreso o a la conferencia si yo que soy tu instructor no voy. Vos no podés reunirte con el facilitador, ¿sí?, de facilitadores si no voy yo porque yo soy tu instructor. Entonces vos no sos un instructor. Vos sos parte de esa estructura, ¿sí?, que quiere condicionar, atrapar la verdad. Esa persona no está clara en la vida. Entonces, el error que los seres humanos cometen es el de identificarse con la naturaleza inferior. O sea, nos identificamos. ¿Se entiende la palabra identificarse? Identificarse es cuando usted se cree eso. O sea, lo más normal es que uno se cree el cuerpo. Hay una edad donde el niño se da cuenta, ¿no?, que cuando se mira un espejo se reconoce y se da cuenta que es él, ¿verdad? Ahí se está identificando con el cuerpo. No, con el espejo no, con el cuerpo. Con lo que ve en el espejo. También, ¿sí?, nos identificamos con las emociones, con los sentimientos. Yo siento así, yo soy así.
Eso es identificación con las emociones. Y otro tanto, yo pienso así. Cuando le queremos imponer nuestra manera de pensar a los demás, por ejemplo, entonces hay una identificación con la mente, con el cuerpo mental. Pero todo eso es la personalidad, no es el real ser. Porque eso tiene un inicio y tiene un final. El cuerpo se muere, las emociones se mueren, no duran menos que el cuerpo. Y la manera de pensar ni hablemos. ¿Sí? La gente cambia muy fácilmente. Y el que no cambia lo dice con orgullo, ¿no? Porque yo siempre he pensado igual y no cambio. Tampoco es que eso sea meritorio. Sigue usted identificado con pensamientos, con ideas que probablemente ni siquiera sean suyas, sino ideas adoptadas de otros, más creativos que usted. Entonces, el error que los seres humanos cometen es el de identificarse con la naturaleza inferior y permitir que los lleve al engaño de suponer que ella es el yo, cuando en realidad el yo es la mónada, la que emplea todos los vehículos. El verdadero ser es la mónada, la presencia, por eso se llama la presencia yo soy. ¡Yo soy! ¡No vos! Ok, entonces la presencia yo soy generó, dio origen al Cristo interno. Y a su vez, a las diversas personalidades que ha utilizado en cada una de las reencarnaciones para obtener conocimiento, información, y a través de las vivencias de esa personalidad obtener experiencia. ¿Bien? A veces nos lamentamos de por qué no nos acordamos. Hay gente que se lamenta, espero que no. Yo no me lamento. De no recordar las vidas pasadas. Ay, ¿qué otra vez ir al colegio? O no acordarme de lo que hice, no acordarme de lo que fui, porque todo el mundo tiene la idea de que antes fue mejor que ahora. Pero el mundo no funciona así. La evolución no funciona así. Usted lo que ve hoy, aunque no lo convenza y no le guste mucho, es lo mejorcito que ha sido, probablemente. Así que, si miráramos para atrás, a lo mejor la vida anterior, más o menos, la vida anterior, decir, más o menos, pero a lo mejor si miramos 20 encarnaciones atrás, nos empezamos a horrorizar, ¿sí? De las estupideces que hicimos, de las barbaridades, de las oportunidades que dejamos pasar. Y haya tal vez en 2 horas de película un par de minutos que se salven y lo demás sea como para borrarlo todo. Entonces, gracias a eso, o por este mismo motivo, es que nos ponen la banda del olvido, para que no nos volvamos locos. Porque si un ser humano común y corriente hoy en día no puede ni con la memoria de esta vida, vamos, a veces para poder ir adelante hay cosas que las tapamos para no verlas, para no recordarlas y no sufrir, no sentirnos culpables. Imagínense recargarnos con la memoria completa de cientos de encarnaciones. Cualquier persona se vuelve demente en un caso semejante. Si tuviésemos el recuerdo de todas nuestras vidas pasadas en la personalidad antes de llegar al adaptado, nos haría más mal que bien. De todas maneras, lo que importa de las reencarnaciones es el aprendizaje, las capacidades obtenidas. Lo mismo que en la vida. Si en esta vida yo no me acuerdo ni cómo se llama, me acuerdo de la cara más o menos, pero no me acuerdo ni cómo se llamaba mi maestra de primer grado, de segundo grado. Tengo que hacer un esfuerzo para recordarlo, ¿sí? Mucho menos me acuerdo de todos los ejercicios que habría tenido que hacer para aprender a escribir. Probablemente ustedes tampoco. Entonces, para manejar, lo mismo, ¿sí? Para hablar, de eso no me acuerdo. Y otros menos que yo.
¿sí? Porque hay parlanchines que empezaron a hablar de vientre, acá debe haber unas cuantas parlanchines. A los 6 meses ya hablaban, no las paraban más. Pero lo importante es acordarse cómo fue que uno aprendió. No, lo importante es tener la capacidad. Porque el tiempo que nos llevó a aprenderlo y los ejercicios que hicimos no son importantes. Tuvieron su importancia en cuanto nos sirvieron a desarrollar un talento o una capacidad. Hoy en día lo que importa es conversar, comunicarse, comunicar ideas, esa capacidad, poder escribir o poder viajar de un lado, movilizarnos de un lado a otro manejando un automóvil. Eso es lo importante, ¿sí? Ni siquiera el hecho mismo de manejar, sino el poder comunicarnos, el poder trasladarnos. Eso es lo que importa. Y esa capacidad no se pierde, es como la bicicleta, una vez que lo hiciste una vez, o los idiomas. Podés pasar años sin hablar un idioma, ¿verdad? Y uno pierde un poquito la fluidez. Pero después de unas horas o después de unos días, uno recupera esa capacidad. Hasta Gautama. Miren, fíjense, ahora estamos revisando los discursos del señor Gautama para publicarlos. Con el favor de Dios va a estar listo para el Congreso de mayo. El libro se va a llamar Camino del Medio. El libro que compila los discursos del señor Gautama para la nueva era. Dice que cuando él pasó muchos siglos prestando el servicio de Buda, y el servicio de Buda en los planos superiores es un servicio que se desarrolla en mundos o en planos de manifestación donde no hay palabras, ni siquiera hay pensamientos. Lo describe como una actividad de radiación, de irradiación. Yo entiendo que es lo único que pueden decir para describir algo que para nosotros es indescriptible, porque es tratar de explicarle a una hormiga en qué consiste pensar. ¿Cómo usted le explica a una hormiga si pudiera hablar en hormiguero o en hormiga? En el idioma de las hormigas, explicarle cómo un ser humano piensa y qué significa pensar. Entonces, ¿qué dice? Irradiamos, es una actividad de pura radiación, de luz y amor. Bueno, cuando entonces asumió como Señor del mundo, y volvió, digamos, a la tierra, por decirlo de alguna manera, o bajó, digamos, a niveles, volvió a actuar en niveles inferiores y quiso empezar a comunicar algo de enseñanza, no le salían las palabras, porque se había desacostumbrado a hablar. Y dice, es muy difícil, me cuesta mucho comunicarle en palabras la instrucción a los seres humanos, porque me desacostumbré a hablar. Ahora, obviamente, como la capacidad la tiene, está latente en su ser, porque ya la desarrolló hace mucho tiempo atrás, bueno, habla. Y hablará ahora un poco más fácilmente. Bien, también el ser interno no solamente ha desarrollado a través de las personalidades, capacidades, poderes, cualidades, virtudes que dominan, sino también ha aprendido a lo largo de esas encarnaciones a ejercer un control sobre la personalidad y a darse cuenta cuando determinadas circunstancias pueden conducir a la personalidad a cometer ciertos errores y entonces cómo detenerla o presionar desde adentro para que la personalidad se controle, se contenga y no caiga en fallas cometidas en el pasado, como a lo mejor robar, mentir, matar, etc. ¿Se comprende esto? Cuando la personalidad cometió un error y el ser crístico, la conciencia de adentro no pudo refrenarla o controlarla, en algún momento, por ley de karma, eso volvió como sufrimiento
y a lo mejor volvió varias veces como sufrimiento y se volvió a cometer varias veces un error hasta que la conciencia desde adentro aprendió cómo, cuando ya ves que te estabas acercando, que la personalidad se estaba acercando a una situación donde podía cometer un acto de violencia, llevarla en otra dirección. Progreso una vez en el sendero. Veamos. Una vez que una persona entra en el sendero, si converge todas sus energías en él, su progreso no será conforme a progresión aritmética ni geométrica, sino por potencia. Ok, esto es a raíz de una pregunta que Bitter le hizo al maestro Buthumi, porque le habían hecho a su vez a él esa pregunta. Y él pensaba que en el sendero, una vez que la corriente de vida entra en el sendero espiritual, o sea, en el sendero de las iniciaciones, el progreso se aceleraba indudablemente, tal vez geométricamente, y el señor Kuthumi dijo, no geométricamente, sino por potencias. O sea, aritméticamente sería, por ejemplo, si es por la regla del 2, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Una progresión geométrica podría ser 2, 4, 8, 16, 32, o sea, duplicando. En este caso, multiplicando por 2 el número precedente. Por potencias, por ejemplo, si vamos al cuadrado, tenemos 2, 4, 16, 256, 65.536. Eso te permite comprender, por ejemplo, cómo una corriente de vida que ha pasado toda una cadena en el reino mineral. Toda una cadena que son miles de millones de años en el reino vegetal. Otros miles de millones de años en el reino animal. Y otros tantos en el reino humano para llegar ya en sus últimas encarnaciones como ser humano a la puerta del sendero. ¿Verdad? Y una vez que entraron en el sendero, en 200 años, llega la 10ª iniciación, como Saint Germain. ¿Se comprende? Porque una vez que el individuo tiene conciencia de dónde está parado y de qué es lo que hay que hacer, y ya no está avanzando a ciegas, la evolución se potencia. Es casi como tomar, de hecho, la cruz cardinal que va hacia arriba, que es una flecha directa hacia el cielo. ¿Están cansados o vamos bien? Bien, ya nos falta mucho. Triple método. Bueno, leamos todo, por favor. Búscalo sumergiéndote en las misteriosas. ¿Qué estamos buscando? El sendero, bien. Estamos bien. Búscalo sumergiéndote en las misteriosas y gloriosas profundidades de lo más íntimo de tu ser. Búscalo probando toda experiencia, utilizando los sentidos a fin de comprender el desenvolvimiento y significación de la individualidad y la belleza y oscuridad de esos otros fragmentos divinos que contigo y a tu lado luchan y que forman la raza a la cual perteneces. Entonces, estuvo describiendo una serie de métodos para buscar. Ahora va con otros. Búscalo estudiando las leyes del ser, las leyes de la naturaleza, las leyes de lo sobrenatural. Búscalo rindiendo el profundo homenaje del alma ante la pequeña y opalina estrella que arde en lo eterno, en tanto que vigiles y adores con perseverancia, más y más brillante ha de ser su luz. Entonces podrás saber que has encontrado el principio del sendero, y cuando hayas encontrado el final, su luz se convertirá súbitamente en la luz infinita. Qué poético, Luis. Bueno, no se lo voy a hacer leer de nuevo ahora, porque lo vamos a leer de nuevo después. Entre los métodos habla de 3, fíjense. Búscalo estudiando las leyes del ser,
Las leyes de la naturaleza, las leyes de lo sobrenatural. ¿A qué se refiere? Las leyes de la naturaleza son las leyes que se refieren a los planos inferiores en los que se mueve la personalidad humana, que eso se manifiesta, que son físico, etérico, emocional y mental inferior. Esos planos son el mundo fenoménico, el mundo de la personalidad humana. Son los planos rupa o los planos con forma, donde la vida está subordinada a la materia. O sea, donde la materia de alguna manera tiene aprisionada a la vida y a la conciencia. Donde el individuo se identifica con las formas y cree ser las formas, en vez de reconocerse como la vida que anima esas formas. Entonces, aprender las leyes del ser, de la naturaleza, será aprender las leyes, primero del plano físico, para controlar el plano físico y el cuerpo físico. Después, no solamente esas, también hay que conocer y dominar las leyes del plano astral. ¿Se acuerdan, por ejemplo, qué leyes? Tenemos acción y repulsión. No solamente estudiarlas y conocerlas, sino observar su funcionamiento. Porque del funcionamiento, de la observación del funcionamiento de atracción y repulsión en el plano astral depende el control de las emociones. Cómo liberarnos de los apegos y de los rechazos. ¿Y por qué hay que liberarse de los apegos y los rechazos? Hay que dominar esa ley. Y en el plano mental, ¿qué ley tenemos? La ley de mentalismo, claro. Cuando estudiamos las leyes, la ley de mentalismo y los principios universales, son leyes naturales que se expresan en todos los planos, al menos en los planos de la personalidad, en todos, porque la ley de mentalismo mueve todas las otras 7 leyes. El mentalismo genera causas, ¿sí?, que traen sus efectos, genera vibraciones, te polariza en un extremo o en el otro, por lo tanto mueve también la ley de ritmo. Vamos. Ok, después tenemos las leyes de lo sobrenatural, que son las leyes del plano crístico, podríamos decir, es decir, del mental superior y del plano búdico. Cuando el cuerpo causal se desarrolla completamente, la conciencia o el Cristo se elevan al plano búdico y continúa desarrollándose en ese plano conciencia búdica. Eso ya es un Cristo desarrollado, un Cristo plenamente manifestado. En la primera iniciación, el Cristo tiene los primeros atisbos de conciencia búdica. Y durante las siguientes iniciaciones irá desarrollando esa conciencia del plano búdico hasta poder funcionar en el plano búdico y volverse un Cristo desarrollado. O sea, cuando tuvo el primer atisbo de conciencia búdica, eso fue el despertar del Cristo o el nacimiento del Cristo. Y cuando desenvolvió plenamente la conciencia búdica, era ya un Cristo plenamente desarrollado. ¿Vamos? Ok. ¿Por qué leyes de lo sobrenatural o de lo supernatural? En el sentido de que están por encima de las leyes de la naturaleza o de los planos, de las leyes que actúan en los planos inferiores al plano crístico. Y las leyes del ser, ok, estos son los planos arrúpicos o arrupa, es decir, planos donde o no hay forma o la forma es muy sutil, como puede pasar en el plano mental superior. En el búdico como que parece que no hay forma. Es lo que describe el Gautama. Es luz, radiación, porque no hay como poner en palabras lo que no tiene forma.
Entonces, en estos planos, a la inversa de lo que sucede en los inferiores, la materia está subordinada a la vida. La materia no es lo importante, sino la vida. Más que la vida, la conciencia. Y la materia se mueve en función de los cambios en la conciencia. ¿Sí? ¿Se puede entender eso? Háganse la idea de que cada vez que pensás algo o que tenés un cambio interno, tu cuerpo cambia. Aunque ahí en realidad ni siquiera hay un cuerpo o una forma más o menos estable. ¿Sí? Pero hagámonos una idea. Ok, y por último tenemos las leyes del ser, que son las leyes de los planos donde actúa el ser. El átmico y el monádico. El átmico es donde funciona la conciencia del ser, o el atma. Y, o sea, el atma es la conciencia que se da cuenta del ser o de la mónada. Esa conciencia funciona en el plano átmico o en lo que se intelectualiza como el nirvana. Y el paranirvana, o más allá del nirvana, es el plano monádico, el plano del ser en sí mismo, el plano de la presencia yo soy. ¿Vamos hasta aquí? Podemos ir un poco más adelante. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Entonces, triple método y leyes. Les repongo a repetir las frases. ¿Se acuerdan que era un choco largo el texto? Entonces, hay métodos que formulan al inicio que se relacionan con otros que se formulan en la segunda parte. Búscalo sumergiéndote en las misteriosas y gloriosas profundidades de lo más íntimo de tu ser. 1. Búscalo probando toda experiencia. 2. Búscalo utilizando los sentidos a fin de comprender el desenvolvimiento y significación de la individualidad. Vamos a la otra parte. Búscalo estudiando las leyes del ser. 1. Búscalo estudiando las leyes de la naturaleza. 2. Búscalo estudiando las leyes del ser, de lo sobrenatural. ¿Por qué les pongo esto, gente? Porque no lo descubriríamos nunca. Creo que no lo descubrimos nunca. Habría que Nosotros tenemos tanto para leer, que leemos demasiado rápido y superficialmente, sin meditar, sin profundizar en los contenidos. Pero parece que antes, que la gente no tenía tanto que leer, descubría más cosas. Tal vez deberíamos detenernos un poquito más en el estudio y reflexionar, meditar en lo que leemos. Esto es algo que en los libros se consigue, que cosas que están hablando al principio lo vuelven a repetir al medio y de nuevo al final. Y si usted no está atento, hay significados que los pierde. Entonces, juntemos todo lo que tiene que ver con sí mismo. Búscalo sumergiéndote en las misteriosas y gloriosas profundidades de lo más íntimo de tu ser, estudiando las leyes del ser. Que estudiando las leyes del ser, profundizas en la gloria del ser. Y llegas a la estrella, esa estrella opalina, brillante, en lo interior. Búscalo probando toda experiencia, estudiando las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza o de los planos, ¿se acuerdan de cuáles son? De los planos inferiores. O sea, experimentando en el plano físico, en el plano emocional y en el plano mental. Vamos aprendiendo y dominando las leyes de la naturaleza. No leyéndola en un libro. Yo me leí los libros de metafísica, ya me sé la ley de mentalismo. O ya me sé la ley de atracción y repulsión del plano astral, los 7 principios, y ya está. No. Hay que probarlas en todas las experiencias. En cada experiencia que tengas, del tipo que sea, ver funcionando la ley de mentalismo, la ley de causa y efecto, la ley de vibración, la ley de correspondencia.
Por ejemplo, el otro día que se cayó, llama Violeta, ¿no? Porque se cayó la catedral, ¿no? El techo de la catedral de Notre Dame. ¿Qué es una catedral? Es una edificación. Un edificio, una estructura. Es una estructura que se cae. Habrá que buscársela a la correspondencia, pero la correspondencia debe estar. Hay una estructura. No es difícil encontrarlo, pero dejémoslo ahí. Pero no es difícil porque esa estructura pertenece a una estructura. Hay una estructura que se está cayendo. Piensen que la Basílica de después de la Basílica de San Pedro, probablemente la iglesia o el templo más importante de la cristiandad es Notre Dame. Es la más famosa después de la Basílica de San Pedro. Y tal vez la más importante. Es icónica. Es una estructura que se está cayendo. Por lo menos se cayó el techo. El techo es lo que no nos permite ver el cielo. O sea, no se cayó toda, se cayó lo que no permite ver al cielo. O sea, podemos hacerle un estudio a todo lo que pasa en nuestra vida y en el mundo. Lo mismo con la ley de vibración, la ley de polaridad, la ley de ritmo, la ley de generación. Y también las leyes del plano astral, ¿sí? Ok, por último, búscalo utilizando los sentidos a fin de comprender el desenvolvimiento y significación de la individualidad, estudiando las leyes de lo sobrenatural. Si lo ubicamos en los planos, vamos desde abajo para arriba. Primero los planos de la personalidad. Cuando comprendamos completamente la personalidad, habremos aprendido o entendido las leyes de la naturaleza. O sea, no aprendemos ni entendemos las leyes de la naturaleza, los principios universales, cuando los leímos en el libro, ni cuando dimos la clase, sino cuando los utilizamos para controlar la personalidad y perfeccionar nuestro mundo. Cuando llegamos a ese punto es que la entendimos. Y somos maestros de esas leyes. Así que fíjense que aprenderse la ley de mentalismo no es tan fácil. Entenderla no es tan fácil. Entenderla es tener la maestría del principio de mentalismo. Y tal vez llevamos años, décadas de estudio y de práctica y todavía no la tenemos controlada. No tenemos la maestría en ello. Bien. Y así aplíquenselo a cada una de las leyes. Ahora, una vez que terminemos con eso, faltan todavía 2 cursos más. No terminamos ni el primero, que es perfeccionar o controlar la personalidad. Cuando tratemos de comprender la individualidad, estaremos ocupándonos de las leyes de lo sobrenatural, que son las que rigen la conciencia crística y la conciencia del plano búdico. La segunda parte del libro, Luz en el Sendero, todas las reglas están orientadas al que está en este nivel, que ya ha controlado la personalidad, se está identificado con la conciencia crística y está trabajando para identificarse con la conciencia yo soy o con la mónada. ¿Sí? Por eso esas reglas no las vamos a estudiar, porque todavía estamos acá. Cuando tratemos de comprender el Atma o la conciencia del ser, estaremos estudiando las leyes del ser. Y cuando hayamos finalmente comprendido esas leyes del ser, significará que estamos identificados con la mónada y que somos un arahat. Un arahat es un ser liberado, un ser que tiene por lo menos la 4ª iniciación. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar acá? Si nosotros vivimos aquí, no digamos acá,
Olvidémonos porque falta. Pero el método es el mismo. ¿Cómo hacemos si nuestra conciencia o con lo que estamos identificados es lo de aquí abajo, con el cuerpo físico, con las emociones y con la mente? Para entender siquiera qué será la conciencia crística, qué será lo que hay más allá de la personalidad. O cuando ya estemos aquí en la conciencia crística, ¿cómo haremos para poder llegar más arriba? Pues bien, el método que los libros sagrados de la India usan para esto es la negación. La negación también la usó el Buda para hablar de estos temas y también, o para inducir a la comprensión de estos temas, y también la usó Krishnamurti, que es empezar por lo conocido y empezar a descartar. Esto no es, esto no es, esto no es. O sea, usted puede, por ejemplo, en la meditación, para decir, bueno, ¿y qué será el Cristo? Si Cristo está dentro mío, tiene que estar en alguna parte. Bien. Entonces, ¿cómo hace usted para llegar? Si se lo imagina, lo que se está imaginando, ¿qué es? Es un pensamiento. Vamos, así que estamos dentro del ámbito de la mente y ya sabemos que la mente no es. Entonces podemos empezar por ahí. Estamos observando el cuerpo y las sensaciones del cuerpo. Me pica por acá, me da calor, ¿sí? Me duele la cabeza, me siento adormecido o no. ¿Las sensaciones son? No, no son. Ok, descartamos la sensación. ¿Qué más hay adentro mío? Sentimientos, emociones, deseo, aburrimiento a lo mejor. Estoy aburrido, me quiero ir, quiero que se termine la clase. Tengo hambre. ¿Eso es el Cristo? No, son sentimientos tampoco. Esto no es. Los pensamientos que vienen y se van, recuerdos, ideas que andan como locos saltando de un lado para el otro, ¿son? No. Tampoco es eso, tampoco es todo el contenido de la mente. Entonces empiezo a descartar y a negarlo. Y a medida que vaya descartando y negando y todo eso se vaya silenciando, a ver qué queda. Si hay algo que quede, tiene que ser eso. Al menos un aspecto de eso. Por ejemplo, al Buda le preguntaron en una oportunidad si existía el nirvana, si había nirvana, si existía o no. Y el Buda respondió: hay nirvana. Sin duda alguna existe. No obstante, si me preguntáis qué es nirvana, solo puedo decir que no es ni un estado de ser, ni de no ser, en el sentido que vosotros comprendéis esas palabras. Porque las palabras definen cosas que se pueden pensar. Y por lo tanto, si pueden pensar, tienen forma. Se las puede sentir y se las puede ver o percibir con los sentidos. ¿Cómo usamos palabras para describir algo que no tiene forma, que está más allá de la mente? A veces puede ser con aparentes o con negaciones o aparentes contradicciones que te lleven a hacer silencio. Pero no solo silencio verbal, silencio adentro. Porque mientras haya movimiento de la mente, eso que está más allá de la mente no se puede percibir. Y algo de esto, o mucho de esto, es lo que hace Krishnamurti en sus conferencias. Digo lo que hace porque están grabadas muchísimas de ellas y se las puede ver. Él no te da definiciones de nada. Empieza por lo que es.
Ni siquiera da definiciones del amor, esto es el amor, aquello es el amor. Es el amor. La humanidad no sabe lo que es el amor, la humanidad lo que sabe es el odio. Empecemos por el odio. Y analizar el odio, ¿entendés? Y cómo surge, para a medida que nos vamos dando cuenta, ¿no? Irnos liberando de eso, y lo que quede debe ser el amor. Preguntas si las tienen. ¿Se quedaron en silencio? ¿Por qué no? ¿Se volvieron?